Bueno, aquí estamos, episodio uno, formalmente el inicio del podcast Tendencia Irreversible, con quien les habla, con Daniel Sierra, por supuesto, y quien les habla, José de Bastos. Nos pueden escribir a tendencia irreversible podcast @gmail.com, es nuestro email. En este podcast que queremos hablar de política, un poco de historia, tanto de, bueno, a nivel global, de hechos que impactan a nivel mundial, así como de Venezuela, el país de origen de Daniel y mío, y de Estados Unidos, y obviamente en el mundo están pasando muchas cosas y hoy queríamos profundizar un poco en la invasión de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que en estos días se cumplieron 2 años, ¿no? de esa acción tomada por el presidente y el gobierno de Rusia, Vladimir Putin, el 24 de febrero del año 2022. Y bueno, creo que hay mucho de qué hablar de este tema, pero creo que es interesante el cambio que representó con lo que el mundo venía observando, venía sufriendo en las últimas décadas. O sea, los conflictos en estos últimos 10, 20 o 40 años prácticamente no habían sido tanto de conflictos entre dos países, ¿no? Sobre todo países tan grandes, vecinos, como esta invasión que vimos de Rusia a Ucrania. Y bueno, y obviamente eso ha generado un coletazo global bastante grande, que 2 años después el conflicto se mantiene sin una vía clara hacia adelante y ha tenido gran repercusión o empieza a tener más y más repercusión en la política estadounidense, en la política europea. Y bueno, incluso podríamos hablar también de otras zonas como América Latina o África, ¿no? Pero bueno, invasión de Rusia a Ucrania, Daniel, para comenzar este podcast Tendencia Irreversible. Muchas gracias, José. Un saludo a todos quienes nos escuchan. De verdad, un placer estar haciendo esto contigo, José. Y como decíamos, la idea es crear un espacio, una comunidad de gente que busque conocer temas, aproximarse a temas complejos, globales, de política. Y no pretendemos tener la verdad, sino plantear ángulos que puedan avanzar la conversación, y lo que queremos es que quienes nos escuchen nos escriban comentarios y podamos ir ampliando esta comunidad de personas que queremos tener estos acercamientos con la verdad. Y bueno, lo que dices no puede ser más cierto, ¿no? Decíamos, la guerra, la invasión de Rusia y Ucrania, a pesar de que ya tiene 2 años y se dice rápido, pero bueno, son 2 años de sufrimiento. Justo esta semana, luego de los Oscars, estaba viendo 20 días en Mariupol, y desgarrador, de verdad, volver a esos días iniciales de la invasión. Y bueno, una recomendación a todos aquellos que no la han visto todavía, que la vean. Bueno, se ganó un Oscar a mejor documental, ¿no? Y tú decías algo, José, que me parece clave, que es que esto no es una guerra normal, eh, a pesar de que digamos, mucha gente escéptica podría decir, no, pero han habido muchísimas guerras, cada año hay una guerra distinta, sí, pero esto es una guerra de conquista de territorio. Y las guerras de conquista de territorio no es que no habían pasado 20 años, 40 años, es que desde la Segunda Guerra Mundial habían, con excepciones, que podemos luego hablar de las excepciones, pero eran claramente excepciones, Sí. no de potencias globales, habían sido erradicadas. El concepto del derecho a conquistar un territorio a través de las vías militares, ese concepto había sido desterrado en la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, fue el gran logro del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la creación de las Naciones Unidas, precisamente para evitar esto en específico, la conquista de territorios, ¿no? Y bueno, ciertamente son 2 años, pero a pesar de que al inicio la mayoría de la información que recibíamos era: Ucrania pudo resistir, Ucrania pudo repeler la invasión de Rusia, ciertamente, en Kiev, pero hoy en día, 2 años después, más del 20% del territorio de Ucrania
continúa ocupado por Rusia y la verdad es que hoy, a inicios de marzo del 2024, se ve muy difícil revertir la situación. Lo dejo ahí para darte la palabra, pero Sí, seguimos en estos temas generales de cómo llegamos acá y cómo sí, analizarlo. no, y para hablar de eso, ciertamente, bueno, y creo que vale la pena remarcar eso, ¿no? Que hemos visto guerras y bueno, y los más antiestadounidenses dirán, bueno, Estados Unidos invadió Irak, invadió Afganistán, países, ciertamente no lo hizo para quedarse con su territorio, ¿no? Tanto así, bueno, que ya se han retirado, se puede decir que fue para cambiar un gobierno, que fue en respuesta a otras acciones, pero nunca se planteó, nadie nunca pensó que era para que Irak fuera una colonia estadounidense, fuera parte de Estados Unidos como hoy en día es Guam, ¿no? O sea, un territorio lejano de Estados Unidos, eh, eh, pero dominado por ellos, ¿no? En cambio, lo de Rusia sí. También es importante decir, y lo conecto además con el documental que mencionas, que esto ya había empezado, el cambio de territorio empezó realmente en el 2014, ¿no? Había sido una guerra, sí, de cierto modo de baja intensidad en el este de Ucrania, pero el territorio, tanto en el este de Ucrania como Crimea, más como hacia el sur, sureste de Ucrania, bueno, había sido conquistado por Rusia y Crimea creo que ya, bueno, ya estaba, pocos reclamos había sobre Crimea a nivel global, pero esas fronteras ya cambiaron en el 2014, ¿no? Y lo que iba a decir de la conexión con Mariupol es que con el documental, perdón, es que hubo también un documental que sí, no sé si ganó el Oscar o por lo menos estuvo nominado también. Eh, ahora se me escapa el nombre, sobre las protestas, digamos, proeuropeas que llevaron al cambio de gobierno en el 2014 y Winter que, on Fire, creo que se llama. es correcto, Winter on Fire, invierno bajo fuego, digamos, muy interesante ese documental sobre Buenísimo. las protestas que hubo en Ucrania en contra del entonces primer ministro o presidente cercano a Rusia, que llevaron a su salida y por el deseo de ucraniano de acercarse, digamos, a la Unión Europea. Un poco la respuesta a todo eso es que Putin invade Crimea, ¿no? Y empieza este conflicto lento, a fuego lento, que se mantuvo por 8 años hasta que se decide dar este siguiente paso, ¿no? Entonces realmente este cambio de fronteras ya ha estado desde hace un tiempo. Hubo una escalada obviamente muy significativa con la intención pues de invadir todo el país y de cambiar el gobierno, de volver a tener una Ucrania dominada por Rusia, porque además ese cambio en el 2014, esas protestas que sacaron a ese presidente prorruso, bueno, desde entonces ha habido 8 años de gobiernos más cercanos a Europa que a Rusia, ¿no? En el caso de Ucrania. Pero democráticamente electos, que Correcto. es la clave, ¿no? O sea, Sí, no es una dictadura que se impuso en Ucrania, sino que hubo democracia y se eligieron no solo presidentes, sino parlamento, etcétera, que sí, ha seguido esta expresión política de la voluntad mayoritaria de Ucrania. sí. Y ojo, este tema que tocas es clave, José, porque nos lleva a hablar de otro en otro episodio que me encantaría que lo hagamos, y es cuáles son los límites o cuál es el proceso que puede tener una región que está dentro de un país para independizarse de manera pacífica. Porque efectivamente, Crimea y podemos hablar de la historia de Crimea un poco más después, pero la clave es que era mayoritariamente étnicamente rusa y la población sí mayoritariamente quería estar en Rusia y así lo ha venido proclamando, bueno, desde hace décadas y no habían tenido un proceso político que permitiera encauzar esta expresión eh, esta voluntad de formar parte de otra organización política que no fuese Ucrania, ¿no? Y ojo, creo que nos podemos ir a un hoyo de conejo. Esa no es la traducción de rabbit hole, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, es la traducción, pero no se Sí. usa. No podemos entrar ahí. Creo que lo podríamos tocar en otro episodio, Mm, pero tal cual lo que dices, en el 2014 Rusia invade Crimea y no hubo ni mayor acción militar,
protestas locales masivas, que sí hubo en el resto de Ucrania, ¿no? Ahora bien, más allá de la historia, más allá de, y que es fascinante la historia, pero más allá de la historia, yo sí creo que es clave desmontar dos argumentos que hace Vladimir Putin como causas como motivos por los cuales él inició la invasión de Ucrania, ¿no? Porque, ojo, también hay que personalizarlo en él tomó la decisión. Eh, Vladimir Putin en los años 90 dijo que la mayor catástrofe del siglo XX fue la disolución de la Unión Soviética. Y hay que ver las catástrofes que ocurrieron en el siglo XX para que él ponga esta como la superior, ¿no? O sea, y ojo, no estoy hablando de las catástrofes globales, sino también de Rusia y bueno, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la invasión nazi, solo por decir la más evidente, más de 20 millones de personas que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Para él, esa no fue la mayor tragedia del siglo XX, fue la disolución de la Unión Soviética. Y solo eso ya permite entender que esta es una persona con un marco mental muy distinto al resto, ¿no? Pero hago Sí. como un paréntesis ahí, porque creo que eso se podría, bueno, tú me dirás si estás de acuerdo, ¿no? Pero yo no lo interpreto como quizás muchas personas lo harían, como alguien que extraña, digamos, al comunismo, al sistema No, comunista. No, lo que extraña, lo que él lamenta que cae es el imperio ruso, o sea, el protagonismo de Rusia a nivel mundial como potencia. Que la Unión Soviética fuera comunista, yo creo que Putin, digamos, no es comunista, no, lo que es imperialista, ¿no? Y la Unión exacto. Soviética, de cierta forma, aunque muy distinta ideológicamente, fue la continuación del imperio ruso de lo de 400 años y 500 años de los Romanov, que en su momento era más bien el más conservador bueno, del planeta, o por lo menos de Europa, ¿no? Entonces lo que lamenta Putin no es que cayó el comunismo como sistema económico, sino que cayó el protagonismo de la gran Rusia, ¿no? Exactamente, que cayó el imperio ruso, ¿no? Y lo que él se fijó como objetivo político en su vida es la restauración del imperio. Y, digamos, eran 15 naciones que terminaron independizándose, logrando la independencia luego de la disolución de la Unión Soviética, y Ucrania era la más importante de todas. Bueno, Rusia y Ucrania luego de Rusia. Crimea fue entregada a la Unión Soviética, perdón, entregada a Ucrania por un presidente, Nikita Khrushchev, que decidió en un acto administrativo asignarla políticamente de pasarla, transferirla de Rusia a Ucrania en los años 50. Y este es Claro, el origen. Sí. ojo, eso todavía con la Unión Soviética. Transferirla, claro, Ucrania era una república, pero digamos que como una provincia, de cierta forma, dentro de la Unión Soviética. O Exacto. sea, antes de ser un país independiente. Sí. Exactamente. Es como si ahorita, bueno, por ejemplo, Maduro cambió el nombre del Estado Vargas a La Guaira. Perfectamente podría agregar, ¿sabes? No, ahora también Higuerote va a ser parte Claro. de Sí, o Alaska a California, digamos, o bueno, o a Washington, Sí, digamos. no, y ojo, Algo en así. Estados Unidos está esta tradición federalista de que los estados sí son sumamente fuertes. Aquí es en un régimen autoritario que sencillamente toma decisiones sin ningún tipo de control. Y esto fue al tope de la Unión Soviética. Khrushchev era ucraniano y decidió hacer esa transferencia. Obviamente esto, o sea, fue o sea, desde la perspectiva rusa, un error, y cuando cae la disolución, cuando cae la Unión Soviética y Ucrania nace con el territorio que era heredado de su división político-territorial dentro de la Unión Soviética, tiene a Crimea. Ahora, Rusia podía en ese momento, en 1900, bueno, a inicios de 1992, no reconocer
que Crimea era parte de Ucrania. Y entonces habríamos tenido una situación distinta, en donde Rusia dice, no, es que no lo reconozco, entonces hay un conflicto congelado, porque yo no, yo considero que Crimea es mía, no es ucraniana, y eso no fue lo que pasó. Y esto es absolutamente clave. En los años 90, Rusia reconoce que Crimea es parte de Ucrania y reconoce las fronteras de Ucrania actuales. Bueno, cuando digo actuales es legales, ¿no? No las ocupadas. Las reconoce en tratados internacionales además multilaterales, públicos, fácilmente revisables. Entonces, todo lo que hay de historia hasta ese punto es irrelevante a partir del momento en que tú asumes una obligación internacional como un estado de reconocimiento de la frontera del otro. Que antes era otra cosa. Bueno, pero ya lo reconociste. Y entonces ahora Crimea forma parte de la soberanía de Ucrania y tiene el reconocimiento de ti una vez firmas este tratado. Lo que hace Putin es desconocer sus obligaciones internacionales e iniciar una guerra de conquista. Y este punto, o sea, básicamente dice dos, ¿no? Primero, la historia, que es un poco esto que estamos diciendo, que de nuevo, ciertamente hay una historia donde Crimea además fue conquistada por Rusia hace más de 200 años, ha formado parte central del corazón del Imperio Ruso, pero bueno, el hecho es que en 1990 tú firmaste que ya esa que no lo reconoces como tu frontera. La segunda, que fue como Putin comenzó comenzó su discurso como motivo explicando el motivo de la guerra, es el tema de la OTAN. De que bueno, Rusia ha estado sí, básicamente bajo asedio de la OTAN, que se ha expandido desde el centro de Europa hasta las fronteras con Rusia, y que como se le ofreció a Ucrania y a Georgia, eventualmente entrar en la OTAN, entonces ellos sentían que tenían que defenderse atacando a ambos, porque los atacó a ambos y les ocupó ilegalmente territorio a ambos, pero como mecanismo de defensa, ¿no? Y ahora bien, eso, de nuevo, es volver a entender a Putin. Cuando Putin decía, yo lo que necesito es restaurar el imperio ruso, si la OTAN le promete a Ucrania y a Georgia que iban a entrar en la OTAN, ¿qué pasa? Que entonces ahora Putin no puede invadirlos porque va a tener que enfrentarse a todos los miembros de la OTAN. Y Estados Unidos y el resto de la OTAN, pero Estados Unidos fue quien impulsó esto de manera más activa en el 2008. Yo creo que ahí se cometió un error fundamental, quizá el peor error de los fallos de la comunidad internacional para evitar esta situación, y es haber hecho una declaración firme de que Ucrania y Georgia van a ser miembros de la OTAN y no decir cuándo ni dar ninguna protección temporal, sino sencillamente decir, van a ser, algún día los vamos a proteger, pero no hoy. Y obviamente para un imperialista como Putin, que además, bueno, con toda la situación de Rusia que tiene de disminución demográfica, la población rusa está disminuyendo, no aumentando, el centro de la economía rusa es el petróleo, que hay todo un cuestionamiento de la sostenibilidad de esta industria hacia el futuro. Putin dijo, esta es mi oportunidad. Además, saliendo del COVID y con Biden en el poder, que justo había demostrado que no está dispuesto a ejercer el poder de manera firme en relaciones internacionales. Acuérdate que se había salido de Afganistán a meses antes de esto. Putin dijo, esta es mi oportunidad. Ahora, no es una causa legítima, es sencillamente la explicación de un agresor imperialista de cómo aprovecha una oportunidad para conquistar un territorio de manera ilegal. Sí. Pero, no, para seguir con ese punto de la OTAN, también recordar, así como hablamos del 2014 y de Crimea, mencionas esto de la OTAN en el 2008, en ese mismo año hubo una invasión a Georgia, ¿no? Que
que yo no sé por qué no tuvo tanto impacto. O sea, también fue solamente a unas regiones que hoy en día ya, en este conflicto además, no sé si decir irónicamente, eh, se pasaron a ser parte de Rusia, o Rusia sigue reconociendo como independientes Sigue reconociendo como Ok, independientes. ok. Sí, O sea, pero Rusia invadió un territorio de Georgia, del país, de ese país fronterizo, y bueno, y ahí están, ¿no? O sea, 16 años después, Rusia sigue ahí. En Georgia creo que el proceso, digamos, democrático de europeización ha tenido más obstáculos, ¿no? Y Rusia creo que ha podido retomar la influencia también en todo el país, ¿no? Recuerdo que también en esa época hubo un presidente muy pro-europeo que eventualmente tuvo que dejar el poder. eh, y creo que al día de hoy, y me corriges, digamos, no es tanto como en Ucrania, que claramente tomó una tendencia muy pro-europea en la última década. En Georgia creo que ha sido más indirecto, ¿no? Y al día de hoy creo que está bastante bajo la influencia de Rusia. Pero volviendo al punto del que mencionabas de la OTAN, cuando se da ese amago o ese primer paso para entrar en la OTAN, ya hay una agresión militar de parte de Rusia contra Georgia. Y bueno, y varios años después se da esto en Ucrania. Pero claro, lo de Ucrania, pensando en el 2008, 6 años después se da la primera invasión militar. es muy rápido. Claro, y bueno, y no por lanzar tantas fechas, pero si vamos un poquito antes, en el 2004, ¿Mm? se dan así como hubo esas protestas en el 2014 que mencionábamos, que se terminaron conociendo como Euromaidán, ¿no? Y que ¿Mm? genera este documental también nominado al Oscar. En el 2004 hubo una primera rebelión popular, por decirlo así, que se lo conoció como la Revolución Naranja, si no me equivoco, también reclamando un presunto fraude electoral en favor, o sea, las protestas eran a favor del candidato más pro-europeo, quien durante esa época fue envenenado por Rusia, presuntamente, que termina ganando, se terminan tomando el poder, aunque luego lo pierden también por unos años y por eso es que regresa la influencia europea. Pero es decir, incluso antes de eso de la OTAN, ya Rusia está, y ya con Putin en el poder, está influyendo en Ucrania para que no se le escape, ¿no? Para que no se convierta muy europea. En el Claro. 2004, con ese conflicto, envenenando al líder de ese momento, en el 2008 en Georgia, en el 2014 nuevamente invadiendo la primera invasión a Ucrania y ahora ya en el 2022, cuando intentó al menos Putin dar lo que en su plan probablemente habrá sido el golpe definitivo, ¿no? O sea, lleguemos a Kiev y, bueno, tomemos o retomemos al menos la influencia, no, el plan como tal no era tomar todo el territorio ucraniano, creo yo, pero sí retomar plenamente la influencia rusa sobre Ucrania. Y eso fue un poco lo que sí se detuvo. O sea, el éxito que ha tenido Ucrania en estos 2 años ha sido que eso no pasó, ¿no? Obviamente perder, como decías al inicio, 20% del territorio, pues no es una victoria, ¿no? No, de acuerdo. Y eso que dices es clave. Para mí, lo que quería hacer Putin al inicio de la guerra no era conquistar toda Ucrania, aunque ojo, si lo dejaban, lo hacía, Mm, pero era convertir a Ucrania en Bielorrusia, mm, en un estado títere, totalmente controlado. Que, ojo, no se nos olvide que el ejército ruso entró a Ucrania por muchos lugares, pero por dos grandes puntos de entrada en Bielorrusia. mm, Que, o sea, Bielorrusia forma parte de este ataque a Ucrania, ¿no? sí. Eh, y bueno, de acuerdo. En el fondo, lo que le interesa a Putin es lograr el objetivo e ir. Él sabe que él tiene tiempo. A diferencia de una sociedad democrática donde tenemos ciclos de 4 años, de ciclos regulares, ahí él tiene la ventaja de tener el poder absoluto y saber que digamos, quienes apoyan a las sociedades libres y a Ucrania en este caso, se pueden cansar. Y creo lastimosamente que es lo que está pasando. Y es porque también es muy difícil mantener un ritmo constante de apoyo porque cuesta dinero, cuesta atención.
pero más allá de la dificultad es lo que hay que hacer, Sí, porque si no la comunidad internacional entra en caos, si nadie vela por los intereses de todos. claro. Y hoy lo que estamos viendo es que Ucrania no tiene las herramientas para poder repeler la invasión. Y de nuevo, no es que Ucrania pueda retomar territorio, es que el escenario en donde estamos hoy es que puede seguir perdiendo Sí. territorio. Rusia Ahora, está avanzando. sí, pero para ir un poquito para atrás, volviendo a una de las cosas que dijiste que además interesa porque es otro tema que seguramente hablaremos mucho este año, decías que, bueno, Putin vio la oportunidad saliendo de COVID, eh, antes de que siguiera avanzando el proceso europeo y cercano a la OTAN de Ucrania. Dices que con Biden en el poder eh, aprovecha, si se quiere, Sí, claro. Vladimir Putin. ¿Qué crees que hubiera sido? Bueno, primero, ¿crees que la salida de Afganistán tiene un impacto directo en la decisión de Putin? ¿Y crees que un gobierno diferente, el de Donald Trump, digamos que hubiera sido la alternativa de Biden, no hubiera tomado esa decisión Putin? ¿O cómo en ese escenario, bueno, que no se dio y que es pura especulación, pero No, a ver, o sea, obviamente este año uno solo puede pensar en estas dos alternativas, ¿no? Biden o Trump, pero no son las únicas alternativas que uno puede pensar de gobiernos que puedan responder a una situación como esta. Yo creo que Trump estaba dispuesto a entregar, es decir, no a defender Ucrania, sino a entregar mucho, obviamente territorio, pero también condiciones políticas, económicas, no aceptarlos en la OTAN, etcétera, que Putin también veía como favorable. Ahora, con Biden, yo sí creo que lo de Afganistán fue clave, porque fue un mensaje al mundo entero. Teníamos 20 años en este esfuerzo bueno, primero lucha en contra del terrorismo, pero luego construcción de un Estado-nación. Y si nos provoca, si nos fastidiamos, nos salimos en un instante. Y las imágenes fueron muy fuertes. Yo creo que fue una decisión errada, además. O sea, no solo el final, ¿no? Porque es la manera en cómo se hizo. O sea, o sea, esto se ha podido hacer de una manera muchísimo más preparada, mucho más estructurada y no entregándole el poder a los talibán, ¿no? Que bueno, hoy los talibán están en el poder otra vez. Eh, y bueno, Putin sí creo que aprovechó esto, aprovechó la inactividad de la comunidad internacional post-COVID. Ciertamente ya no había una paranoia enorme del COVID en ese momento, pero sí estábamos recién saliendo de, de sí, ahí, ¿no? sí. Eh, pues sí. Entonces, Y sí creo que lo de Afganistán, uniéndolo con lo que decías antes y hablando ya del presente y del futuro, lo primero que muestra, como decías, es que, bueno, eh, Occidente o Estados Unidos se cansó. O sea, después de un tiempo dijo, ya no podemos seguir invirtiendo recursos aquí. Y es un poco lo que ahora espera Putin. Decir, bueno, sí, quizás me frenan al inicio, pero eventualmente sus electorados, en sus democracias, van a exigirles que dejen de mandarle billones de dólares a Ucrania, ¿no? claro, Porque es un conflicto muy lejano y es lo que estamos empezando a ver ahora 2 años después. Quizás Putin tendrá que decir, bueno, que todavía algo de recursos han enviado a Europa y bueno, y Estados Unidos, pero de aquí a 5, de aquí a 8, de aquí a 10 años, evidentemente no van a seguir defendiendo a Ucrania de cierta forma como pasó en Afganistán. No, obviamente es bastante distinto eh, la realidad en el sitio, pero la visión externa es, bueno, no podemos seguir eternamente en Afganistán. En 2 años ya está muchos importantes partidos, dirigentes políticos en Europa y en Estados Unidos diciendo no podemos seguir eternamente lanzando dinero a la defensa de Ucrania, ¿no? Cuando no sé, en Michigan o en París, donde sea, hacen falta recursos propios, ¿no? Y creo que esa es una señal importante y como tú dices, un poco la diferencia entre las presiones más inmediatas de las democracias
y las presiones diferentes que tiene un gobierno dictatorial, ¿no? Lo otro que recuerdo mucho, quizás no tiene mucho que ver, pero que sí me acuerdo en ese momento porque habían sido solo unos meses después, fue la diferencia de la salida del gobierno de Afganistán con la resistencia del gobierno de Ucrania, ¿no? Claro. O sea, obviamente, a pesar de que Ucrania, bueno, es más pequeño y digamos que en general más débil que Rusia, eh, creo que la debilidad del Estado afgano era mucho más evidente, ¿no? Y el presidente de Afganistán inmediatamente dijo, me voy en un avión, Sí. que presuntamente fue lo que le ofrecieron a Zelensky, y él dijo, no, mándenme armas, no me manden un avión para escaparme. Quizás también pensaría Putin que eso podía pasar, ¿no? Que rápidamente el liderazgo se iba a ir y la moral de la población dice, bueno, si los líderes escapan, pues tenemos nosotros también que montarnos en esos aviones como sea para escapar. Claro, y eso era tal cual con lo que contaba Putin. Y ciertamente Zelensky ya pasó a los libros de historia simplemente por el acto de resistencia definitiva de decir, aquí me quedo hasta el final y listo. Ayúdennos a repeler esto y de nuevo, con éxito en lograr, sí, por un tiempo, no darle viabilidad a una conquista de mayor territorio de lo que estaba originalmente planteado, ¿no? Que era en el sureste, en Luhansk y en Donetsk, ¿no? Pero la verdad es que, digamos, toda el área de la frontera con Rusia, Kharkiv, etcétera, toda esa área estaba dentro de los planes de ocupación y fueron repelidos a fuerza, ¿no? Un éxito militar ahí. Ahora bien, el otro tema que, que complica esta situación no es solo la capacidad industrial de Rusia, la población, el poder relativo, sino las bombas nucleares. Y justo hace unas semanas se dio a conocer un informe en donde en octubre del año 2022, en octubre de ese año, el ejército ruso planteó seriamente, desde el punto de vista táctico, utilizar bombas nucleares para evitar que Ucrania pueda seguir avanzando en retomar más territorio, ¿no? Y bueno, ¿cómo enfrentar esa situación? Es muy complicado y Putin juega con esto todo el tiempo. Desde el principio de la guerra ha hecho explícito y visible que él está dispuesto a apretar el botón y bueno, muy poca gente tiene un botón para responder, ¿no? Eso hace que la situación sea muchísimo más complicada simplemente de un análisis relativo de poder industrial, poblacional, etc. Sí. Ahora, ¿qué se puede esperar ahora? ¿No? Bueno, y te hago la pregunta más directamente, bueno, en este momento, cuando grabamos esto, el gran paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania, digamos, el nuevo, la actualización de esa ayuda está en pausa, ¿no? No ha sido aprobada. Yo no sé si o sea, luce difícil en este momento que se apruebe al menos en ese nivel. Si no me equivoco, eran cerca de 60 billones de dólares, o sea, 60 mil millones de dólares. Eh, sí, al menos en el discurso, ¿verdad?, del candidato, que todavía faltan más de 9, 10 meses incluso para que pudiera haber un cambio de gobierno en Estados Unidos, pero el discurso en torno al candidato opositor, en este caso Donald Trump, es que con él no habría más ayuda, ¿no? Eso puede cambiar. Dentro del Partido Republicano, digamos que hay dos corrientes, aunque la que más gana fuerza es esta aislacionista, si se quiere. Eh, pero incluso con el presidente Biden, demócrata, en el poder, este paquete está detenido, ¿no? Obviamente por las fuerzas del Congreso. Y hay un poco de pérdida de interés, de fuerza en general en continuar esta ayuda, ¿no? Sí, Eso lleva además, bueno, lo junto con las declaraciones, por ejemplo, del Papa Francisco, ¿no? Que sí. decía que, bueno, que Zelensky tiene que empezar a negociar. Y obviamente suena muy feo eso, pero bueno, creo que visto este panorama,
quizás también, desconozco si es así, pero quizás también dentro de ciertos sectores de la población de Ucrania estará creciendo esa posibilidad, ¿no? De decir, bueno, quizás ya no vamos a retomar territorio, dejemos las pérdidas hasta aquí. No, Ujú. no sé cómo lo ves. No, sí, o sea, seguro esa opción va creciendo, no va disminuyendo, pero sigue siendo minoritaria según lo que entiendo digamos, no tengo reportes de inteligencia de Ucrania, pero tengo amigos ucranianos, intento buscar, sigo como a 300 ucranianos en Twitter. Digamos, están todavía muy firmes en la idea de seguir resistiendo hasta el final, ojo, con una lógica que no me parece loca, que uno, esto es una guerra de Putin y que si Putin sale puede haber una reversión y esto yo creo que tiene sentido. Dos, digamos, también es costoso para Rusia mantener el frente de línea, porque no tiene costo, ¿no? Mantenerlo. Si Rusia deja de invertir en esto, entonces Ucrania va a avanzar. Eh, pero claro, la realidad es que el año pasado se intentó hacer una contraofensiva masiva y no tuvo éxito nada. No se logró retomar, eh, o sea, se perdió territorio, Mm, no hubo éxito, se perdió Bakhmut y este año se pierde a Avdiivka, ujú, que es gravísimo porque era eh, digamos, Avdiivka era como un suburbio de Donetsk, que es la ciudad principal que está en el sureste de Ucrania, fuera de Crimea, mm, y, y quedaba muy cerca, ¿no? Y venía siendo fortalecida desde el 2014. mm, Y básicamente la guerra del 2014 al 2022, como decías, tuvo su eje ahí. Y esta fortificación parecía inexpugnable, incluso en estos últimos 2 años Rusia no había podido hacer mayor cosa y colapsó muy rápido, mm, muy rápido, de manera muy caótica, y Rusia siguió avanzando mm. en su conquista ilegal de nuevo territorio, ¿no? Entonces, a ver, no solo es un tema de la dificultad de retomar territorio, sino de que te puedes jugar en contra el reloj y puedes seguir perdiendo, ¿no? O Mm, sea, no olvidemos que Putin anexó 4 regiones de Ucrania. O mm, sea, anexó Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, o sea, y todavía queda muchísimo más territorio dentro de estas regiones ya anexadas por conquistar. Es decir, Ucrania todavía sigue manteniendo el control de, ¿sabes?, miles de kilómetros cuadrados en estas regiones ya anexadas legalmente, es decir, no legalmente, sino por un acto administrativo ilegal, pero en un acto administrativo de Rusia. Yo que, con respecto a tu pregunta, yendo al grano de cómo veo esto hacia adelante, yo creo que sí vale la pena entender que una vez la guerra comienza, significa que ya fracasó la comunidad internacional. O sea, la capacidad de hacerle entender al agresor que tu respuesta va a ser exitosa si él agrede, es fundamental que se mantenga, y aquí se perdió. mm. Y eso ya habla de un fracaso de la comunidad internacional muy importante, que de nuevo no es solo culpa de Biden. Biden era el presidente. Esto comienza desde hace muchísimo tiempo, Mm, podemos decir 2008, pero Obama en el 2014 no hizo absolutamente nada para mm. ayudar a Ucrania a Bueno, retomar. y eso solo mencionando Estados Unidos, ¿no? Que también Europa está más cerca de Ucrania y bueno, Sí, y menos su reacción. sí, no, pero ellos sí están, Europa sí está Mm, fuera de la realidad, pues, porque tienen 75 años viviendo en Barbieland, en donde no mm, tienen que preocuparse de su seguridad porque Estados Unidos
es quien responde por ellos. Entonces, o sea, ni siquiera entra en su preocupación. La seguridad es como, o sea, Bueno, pero previo a esta invasión, diría yo. Creo que ahora un poco hay más preocupación, así sea más preocupación, creo que hay, ¿no? no, claro, 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 pero ahí tienes todavía una resistencia gigantesca. Eh, Ojo, por los traumas históricos de la guerra, pero es que no hay opción. O sea, si tienes un agresor que está dispuesto a ir hacia adelante, te tienes que defender. No, o sea, la alternativa, que es decir, no, yo me voy a mantener en el camino de la paz, va a implicar que te dominen, va a implicar que no puedas reaccionar ante la imposición de la fuerza. Entonces, sí, de acuerdo, sobre todo ahora Macron se la pasa diciendo, a mí me da mucha risa Macron porque se la pasa, no, ahora vamos a mandar tropas a Ucrania. Antes decía que la Europa tenía que tener un ejército unificado y es como, ok, entonces me imagino que tú eres el principal país que está mandando armas a Ucrania, el penúltimo en Europa. O sea, el menos relevante, el que está mandando las armas más inútiles es Francia. O sea, que o sea, puro bla bla. Sí. Bueno, y además que como dices tú, caer en rabbit holes. Pero bueno, Macron también es una figura bastante, no sé, quizás decir como única. O sea, no, cuando haya elecciones en Francia, creo que en 2 o 3 años todavía, ¿no? No son inminentes, pero no está muy claro que su partido, su visión, su tendencia tenga futuro más allá de él, ¿no? Entonces, grupos más a la derecha y más a la izquierda, pero parecen estar peleando el futuro. Entonces, incluso si él le pusiera más carne o más peso a esas palabras, no estoy seguro si es algo que comparte, digamos, en pleno la sociedad francesa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, No lo sé. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero sí, a ver, esto que dices es, en verdad, bueno, es difícil porque la realidad es que va a depender de Estados Unidos en el corto y mediano plazo. O sea, va a ser difícil que esto cambie. Y bueno, Estados Unidos, como dices, está bloqueado, ya los republicanos cerrados a la idea de seguir apoyando a Ucrania. Trump ganando la nominación, esta tendencia es peor, digamos, es mucho más radical hacia el aislacionamiento internacional. Eh, pero, digamos, a pesar de que Biden pareciera tener el instinto de apoyar, él no pudo detener la invasión. Y hay que entender que esto es un fracaso fundamental. Ahí era donde había que intervenir, antes de la invasión. Ya, bueno, es intentar eso, apoyar a Ucrania que pueda lograr en el largo tiempo, pero entendiendo que están estas limitaciones estructurales de tu apoyo interno. Es una situación muy difícil. A mí, no, yo no soy muy optimista en que Ucrania pueda retomar mucho del territorio ocupado por Rusia. Lo que creo es que hay que seguir haciendo que a Rusia le cueste. Es decir, esto no se puede normalizar. Eh, y eso también va a tener un tiempo, pero bueno, que tenga el tiempo que sea necesario. Pasemos 10 años con un régimen de sanciones a Rusia internacional, pues será que no es lo más efectivo, ok, pero reconocer, darle legitimidad a la conquista de un territorio por las armas va a ser mucho peor Sí. que por lo menos intentar aislar al agresor. No, y que también mencionábamos el impacto que tuvo, digamos, la salida caótica de Afganistán en Rusia y empezamos a ver, claro, sí, siempre hay muchos factores, pero hemos empezado a ver un poco el impacto, las consecuencias de esta toma de territorio de un país sobre otro. Creo que el ejemplo, de nuevo, diferente,
fue el caso de Azerbaiyán y Armenia, ¿no? Que Azerbaiyán básicamente recuperó todo el territorio de Nagorno, Karabaj. de Karabaj, que bueno, que tenía 20 años en disputa, o sea que es un conflicto, bueno, 30 años, complejo, distinto, pero un poco basado en esa idea de, número uno, esto fue mío en algún momento, y número dos, mucha de la gente ahí es de mi grupo, ¿no? Entonces tengo que ir a protegerlos. Ha habido amenazas de Serbia con Kosovo, aunque esas quizás estando más dentro de Europa es un poco más complejo, pero quién sabe, ¿no? Si de aquí a unos años sea otro ejemplo de eso, de cambio de mapas, ¿no? De límites. Y bueno, y podríamos seguir viendo eso. Obviamente el tema siempre ha hablado de China y Taiwán, que ya quizás sería otro nivel aún mayor. Bueno, sin duda sería un nivel aún mayor que Rusia y Ucrania, ¿no? Pero bueno, como dices tú, ya hubo un fracaso al permitir que esto pasara. La respuesta que ha intentado ser, primero que eso, que Ucrania gane, pero digamos, de intentar dar una fuerte respuesta para que nadie más se atreva, también la vemos flaqueando, ¿no? Y ese es el peligro ahora de si empieza a haber cambios de gobiernos y empieza a haber no envío de ayuda y Ucrania sigue perdiendo territorio. Bueno, otros en otras partes del mundo que nada tienen que ver con Rusia dirán, bueno, aún si nos molestan al principio, se van a aburrir y podemos quitarle terreno y lo podemos ver en África, lo podríamos ver en India y Pakistán, lo podemos ver en Asia, o sea, es realmente un problema para el mundo en el que hemos estado viviendo por 75 años, ¿no? De acuerdo. A ver, yo creo que sería una tragedia que perdamos ese mundo, ¿no? Porque son 75 años sin un conflicto, digamos, una guerra directa entre superpotencias globales. O sea, un éxito estos últimos 75 años de falta de conflicto entre potencias, y de nuevo, no falta de conflicto, sino guerra directa, ¿no? Eh, las cosas empiezan a salir, o sea, se le empieza a salir la rueda a la carreta si entonces ya no nos importa sostener el orden internacional, ¿no? Ahora, el tema ahí, y lo vemos acá en Estados Unidos, es que precisamente es que como son sociedades democráticas, no depende de los tomadores de decisiones, digamos, de manera aislada, ¿no? Yo creo, yo decía que hay poco consenso entre demócratas y republicanos. Uno de los consensos que hay es el aislacionismo, retirar a Estados Unidos de ese rol de hacer que el mundo siga las reglas del orden mundial post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pareciera ser un consenso amplio de ambos partidos, ¿no? A mí me parece cómico porque Biden es como, él siempre ha estado, o sea, desde 1970 hasta ahorita, era como el miembro más débil del consenso, o sea, el que estaba más en contra del consenso. De concepto. Del consenso de que Estados Unidos tiene que defender las normas internacionales. Exacto. Y hoy es el único, es el único que queda para defender el consenso, a pesar de que estuvo 50 años básicamente, no diría en contra, sino que no era el principal defensor, ¿no? Sí. Pero ojo, este es un tema, yo sí creo que tiene mucho que ver con lo que pasó en Estados Unidos con la reacción a la guerra en Irak, también en Afganistán, y todo esto también viene de Vietnam, etcétera, una reacción interna muy, muy, muy fuerte en contra de asumir este rol, porque han sido fracasos que se han pagado en vidas humanas, en destrucción de familias, y bueno, es un costo altísimo, ¿no? No es un costo financiero, es un costo en personas. Sí.
Sí. Sí, bueno, gran parte de la toma de Donald Trump del Partido Republicano es consecuencia de Irak, ¿no? O sea, desde que él, sí, en el año 2015, cuando lo normal era que la crítica a esas invasiones fuera demócrata o fuera de la izquierda, o sea, más allá del Partido Demócrata incluso, bueno, ya habían pasado en ese momento 13, 11 o 11, 12 años desde el inicio de la invasión a Irak, que fue, digamos, de la mano con la guerra en Afganistán. Y bueno, y Donald Trump dijo duro y claro y repetidamente que eso había sido un fracaso, que era un error, que era una tontería y que quizás la primera impresión era, bueno, esto dentro del Partido Demócrata, Partido Republicano no va a tener ningún éxito, ¿no? Y pues al contrario, ¿no? Más bien fue tomando el partido, ganó la nominación, pero dentro de los votantes del Partido Republicano más conservadores empezó a tomar fuerza esa idea de bueno, se están aprovechando de nosotros, ¿no? El resto del mundo. Y ojo, como muchas cosas de Trump, creo que las formas son erradas, el discurso es exagerado, pero bueno, es verdad que si el compromiso de la OTAN es que todos los países den 2% de su presupuesto a sus Fuerzas Armadas, bueno, ¿por qué tantos países no lo hacían? No, O sea, Europa estaba en un kindergarten ahí, o sea, sí, con los arcoíris y los unicornios, o sea, correcto, felices de su edad de jubilación, claro, porque es que no tienes que pagar tu seguridad, pana. O claro. sea, Sí, 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 así es muy sencillo. O sea, sí, y entonces, bueno, esa idea de ese discurso, digamos, de Trump, obviamente Trump ganó la presidencia, todavía el día de hoy, bueno, tú hablas de un consenso amplio en los dos partidos en ese sentido de retroceder y de sacar a Estados Unidos como policía del mundo, por llamarlo de alguna forma. Yo creo que todavía no es mayoritario. Eh, eh, Ahora mismo pensaría que ya empieza a ser mayoritario, ¿no? Sobre todo viendo figuras que siempre habían sido muy pro militarismo estadounidense, que aquí le llaman hawks, ¿no? Como ¿no? halcones, como Marco Rubio y Lindsey Graham, eran muy pro dominio global estadounidense, ir en contra de ese presupuesto a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Porque están al servicio de Trump realmente, ¿no? Y estos son dos que han cambiado de postura, pero luego hay otras figuras crecientes del Partido Republicano que ganan su puesto en el Senado precisamente por esta postura, ¿no? Como Josh Hawley y J.D. Vance. Digo esos nombres, tampoco desviarnos demasiado, pero son, digamos, figuras jóvenes que pueden pasar 30 años más en el Senado y que tienen bastante influencia, ¿no? Y que cada vez más vemos nuevas figuras como ellos llegar al Congreso y personas como Mitch McConnell, que está a punto de retirarse porque, bueno, también tiene 80 y tantos años, ¿no? Es un poco ese cambio generacional y de visión dentro de uno de los dos partidos, dentro del partido que era el más relevancia estadounidense a nivel mundial. Y bueno, obviamente en el Partido Demócrata quizás un poco más conocido, siempre ha habido este choque entre la izquierda más, bueno, antimilitarista, como se le quiera llamar, y el centro un poco, y que poco a poco creo que ha ganado fuerza a la izquierda, pero creo que en este momento sigue habiendo una mayoría que sí quiere mantener ese rol estadounidense, sobre todo viendo, porque lo ven como contrario a Putin, ¿no? Y ven una alianza más entre Putin y este otro sector político estadounidense. No, pero a ver, el tema es que luego es en las acciones Mm, donde se determina la verdadera voluntad, ¿no? mm, O sea, por decir alguien que no es de izquierda en el sentido más radical de los demócratas, John Kerry, en la administración de Obama, mm, declaró con orgullo en la OEA que rechazaba la doctrina Monroe y mm, que no iba a estar, o sea, bueno, no entró en los detalles en donde yo voy a entrar, sino que rechazó la doctrina Monroe con orgullo y que permitió que entonces China y Rusia entraran en América Latina con puertas abiertas porque Estados Unidos decide regresarse. Y para Venezuela esto fue la máxima tragedia, la máxima, porque Maduro se sostuvo en el poder desde el 2014 hasta hoy, en gran medida por ese apoyo de Rusia principalmente, pero de China también, ¿no? mm, Financiero. En cambio, si tú hubieses tenido una administración estadounidense diciendo, nosotros queremos ser
la principal influencia política del hemisferio, queremos que haya democracia en el hemisferio, entonces tú puedes cubrir estos espacios y no permitir que estas potencias que son que estás en conflicto con ellas entren en estos espacios, que además entran específicamente para tener fichas de canje en contra tuya. O sea, no están entrando a hacer negocios en Venezuela, están entrando a dominar una situación política en Venezuela para luego poder cambiarla por cualquier cosa que les interese a Estados Unidos. Estados Unidos decidió, por la vía de los hechos, ir hacia atrás en su función como, de nuevo, no creo que es la policía del mundo, sino como un ente político que ejerce influencia para poder de manera activa proteger sus intereses a nivel internacional y poder, a través de esta influencia, lograr que se cumplan las normas internacionales. Es esto lo que se está echando para atrás. Sí. Hablas de Lindsey Graham y esto creo que es clave porque obviamente en un podcast como este lo que queremos es simplificar, pero a veces como que uno se queda con la opción de que hay 2 opciones, 3 opciones, o sea, como que hay muchísimas opciones, hay que pensar fuera de la caja, o sea, tú tienes objetivos, tienes visiones. Lindsey Graham lo que decía era, apoyemos a Ucrania, pero que no sea una ayuda concesional, es decir, que no sea una donación de dinero, sino que le prestemos estos 60.000 millones de dólares y eventualmente lo repaguen. Bueno, a mí no me parece una idea descabellada. Me parece que es una idea que vale la pena analizar, que puede ser más rápida y que hasta la propia Ucrania te puede decir que está dispuesta a aceptarlo, porque en el fondo es eso, lo que tú quieres es lograr objetivos. Hay muchas maneras de lograrlo. Lo que sí creo es que Estados Unidos, siendo el único en el mundo que intente sostener el orden internacional, no va a tener futuro. Como decíamos antes, esto tiene que ser una responsabilidad compartida. Y bueno, no es solo financiera, es ejercicio del poder en su aspecto más general y implica costos, implica sacrificios y no todas las sociedades están dispuestas a hacerlo, menos las democráticas, que es el reto más interesante. Sí. Sí, bueno, ya nos estamos acercando a la hora, así que creo que podemos ir redondeando. Obviamente, bueno, quizás el panorama de lo que se viene ahora en este conflicto no sea muy positivo y como decíamos, no es solo Ucrania, sino lo que significa para el mundo, ¿no? Y para este mundo que hemos vivido con todas sus dificultades y problemas, pero mucho más pacífico, mucho más estable, mucho más democrático que el mundo previo a 1945, ¿no? O sea, ha sido un mundo donde se han evitado este tipo de conflictos, han ido naciendo países, pero se han evitado mucho estas invasiones y estas decisiones militares de uno sobre otro. Y entonces ese orden está amenazado y, como tú dices, ¿no? Ya está amenazado por la simple hecho de que no se evitó la invasión, pero un triunfo ruso, que esto termine de cierta forma con una victoria rusa, así sea parcial, pues será un golpe aún mayor para ese orden mundial, aunque esa palabra tiene carga, ¿no? Pero definitivamente que aunque muchas veces somos muy pesimistas, pues es impensable. El cambio que ha habido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial ha sido radicalmente positivo si lo comparamos con los 75 años previos que tuvieron no solo 2 guerras mundiales, sino bueno, todo tipo de conflictos en todas partes del mundo, masacres, genocidios, etcétera, ¿no? Y el resto de la historia para atrás también. O Sí, sea, que aún peor, claro. no, y tal cual, no es proteger el orden global, o sea, suena como una cosa Illuminati, es la humanidad, es un golpe a la humanidad que quiere vivir con estabilidad para hacer nuestros proyectos de vida tranquilos, sin tener que pensar que estas situaciones catastróficas puedan ocurrir. Y de nuevo, vale la pena ver 20 días en Mariupol, porque lo ves claramente ahí, la gente cómo sufre esto, cómo se destruye tu vida en un segundo
por la obsesión de un criminal imperialista que, por cierto, me encanta que tenga una orden de captura de la Corte Internacional por crímenes en contra de la humanidad. Porque es esto, o sea, lo que él está haciendo es un crimen en contra de la humanidad, no es un crimen solo en contra de Ucrania, que obviamente es un crimen en contra de todos nosotros. Y eso, lo que podamos hacer, hay que ver cómo podemos seguir apoyando a Ucrania hasta que ellos decidan qué camino tomar. Y nada, mi máxima admiración al pueblo ucraniano y toda la fuerza del mundo que se las mando, que sigan resistiendo y que son una inspiración para el mundo. Así es. Bueno, primer episodio de Tendencia Irreversible. Muchas gracias, Daniel Sierra. Muchas gracias a ti, José. Un abrazo y saludos a todos quienes nos escuchen, comenten y sigamos discutiendo. Así es, muchas gracias y bueno, y seguimos en las distintas plataformas de podcast, probablemente también en YouTube, así que muchas gracias y nos vemos con un nuevo tema en un par de semanas. Bye.